Buenas tardes. Bueno, son 3 días intensos, 3 días, haciendo cosas de manera diferente, y esta última mesa, estos últimos minutos, pues vamos a precisamente a ver algunas de estas características que no solamente han caracterizado, estos 3 días, sino que vienen ya haciéndolo en los últimos años y no nos hemos dado cuenta. Ha tenido que venir un pequeñito virus del otro lado del mundo a cambiarnos un poco los ritmos, pero ya llevamos 4 o 5 años diciendo que era urgente, era necesario que todos los servicios de atención médica, de atención sanitaria, a través de los diferentes productos, de las diferentes soluciones, medicamentos, diagnósticos, etcétera, etcétera, tenían que apoyarse mucho más en los medios electrónicos, en todo lo que hemos dado en llamar la salud digital. Llevamos ya más de 50 años con Internet entre nosotros y en los últimos cinco años veíamos que otros sectores iban ya muy rápidos y lo que es la medicina, lo que es la salud, estábamos yendo despacio. Y como digo, ha tenido que ser esto lo que nos haya convulsionado. Hayan saltado por el aire barreras que hasta hace unas semanas parecían infranqueables. Y ahora el reto, y en estos minutos es lo que vamos a intentar ver, es, vale, de todo esto, ¿qué nos queda, qué se queda y qué hemos aprendido? Si es que realmente hemos aprendido algo o volveremos otra vez para atrás, ¿no? Y nos volverán a pillar también sin estar bien preparados. Para eso vamos de las 10 tecnologías disruptivas que ahora mismo, lo que conocemos con salud digital, han marcado las últimas semanas, nos vamos a poner el foco en la telemedicina. Y, como decía, todo esto nos ha hecho priorizar en un primer momento la atención al paciente como siempre, pero ahora mismo de manera urgente evitar el colapso del sistema sanitario. Pero ahora ya mismo intentamos recuperar una cierta normalidad y bueno, yo creo que lo mejor para esto es contar con los 3 ponentes que tenemos, con el doctor Mayor, la doctora Aguas y el doctor Cabezas. Y vamos a empezar precisamente en lo que podríamos llamar las mejores prácticas en telemedicina, es decir, todo vale, qué es de todo lo que se ha hecho, qué es lo que nos aconseja. El doctor Mayor tiene una larga experiencia, no en esta semana, sino ya en muchos años, en la parte clínica como cirujano, la parte de gestión como directivo y sobre todo en la parte digital como referente ahora mismo internacional en el mundo de la digitalización. Por favor, doctor Mayor, cuando puedas. Pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por invitarme a tomar parte en este congreso, en el que la verdad es que no tengo que declarar ningún conflicto de interés, excepto que soy miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva, que además formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Salud Digital, y el conflicto más grande es que soy cirujano, que eso sí que puede ser un problema, porque ya saben todos ustedes que los cirujanos tenemos una capacidad bastante limitada para el pensamiento racional y para el lenguaje articulado. Pero intentaré durante los próximos minutos poder transmitir algunas reflexiones muy globales sobre lo que es digitalización y lo que es transformación digital, porque mejores prácticas están publicadas en todos los sitios. Cada organización, cada institución, cada grupo prácticamente dedicado a lo digital ha elaborado su propia lista de mejores prácticas para la telemedicina. Y de hecho, el año pasado, Lancet Gastroenterology and Hepatology lanzaba su reflexión sobre el potencial de la telemedicina en las enfermedades digestivas. Es indudable que, como en otros muchos aspectos de nuestro sistema de salud, la telemedicina puede aportar beneficios, pero para que aporte beneficios tenemos que hacer diferentes cosas. Y bueno, cada uno tiene que contextualizar cuáles son esas prácticas dentro de su propia institución o de su propio sistema, porque deberíamos intentar evitar lo que estamos haciendo ahora, que evidentemente impulsado, como bien ha comentado Jaime, por la urgencia de evitar el colapso de los sistemas, se ha hecho, que es
no transformar digitalmente los sistemas de salud o los sistemas sanitarios, sino simplemente digitalizar, hacer digitalmente lo que ya antes hacíamos bien con medios de telemedicina o bien con papel y lápiz o a viva voz, cara a cara. Por eso es importante definir muy bien cuando uno aplica telemedicina como parte de una estrategia de transformación digital, sanitaria, en gastroenterología, como decía, definir muy bien cuáles son los objetivos. Y desde mi punto de vista, y en esto siguiendo a Sir Muir Gray, creo que podemos resumirlo en 5 grandes objetivos. El primero es disminuir la variabilidad en calidad y resultados. Ahí es donde tenemos un gran problema. Y además, empezar a reducir los efectos adversos, dejar de causar daño, dejar de hacer cosas que no solo no deberíamos hacer, sino que pueden tener efectos adversos sobre nuestros pacientes. Tenemos que contribuir muy significativamente con la transformación digital y con el uso de la telemedicina, no hacer más, sino hacer mejor, a dejar cosas que no tienen ninguna utilidad y que consumen recursos y hacer aquellas que han probado ser beneficiosas para nuestros pacientes. De esa manera podremos luchar contra la desigualdad y la inequidad, porque gastamos muchos recursos en hacer cosas que no deberíamos estar haciendo y sin embargo no hacemos porque no tenemos recursos aquellas que sí están probadas. Y normalmente esto aplica a la ley de Tudor-Hart de los cuidados inversos. Al final hacemos más cosas a la gente que menos lo necesita y los que más lo necesitan se quedan sin el servicio de calidad. Y finalmente, y más en un contexto como este, la telemedicina nos debe ayudar a prevenir la enfermedad. Evidentemente, en los tiempos del COVID, aumentar la distancia física, que no la social, aumentar la distancia física entre las personas es la mejor y sobre todo la única vacuna que tenemos en estos momentos. Es una vacuna virtual. Para eso, para esa transformación de la telemedicina, tenemos que empezar a generar valor para nuestros pacientes. Y valor es una relación entre los beneficios que tienen que ver con más beneficio en salud con menos daño, multiplicado por 2 cosas. Primero, la experiencia del paciente sobre lo que le está pasando. Segundo, la calidad percibida del propio paciente sobre su propia salud. De nada nos sirve hacer algo que nosotros creemos desde el punto de vista científico-técnico que es extremadamente útil si el paciente al final no se encuentra mejor, si se encuentra igual o incluso peor que antes de haber invertido una gran cantidad de recursos. Primero, monetarios, pero también en tiempo, la cantidad de tiempo que perdemos. Recuerden, el tiempo es el único valor que todos nosotros perdemos continuamente. Dinero podemos tener más o menos, tiempo nunca lo vamos a recuperar. Y finalmente CO2, la cantidad de energía que malgastamos dentro del sistema para generar un valor cuando conseguimos generarlo. Por eso mi propuesta como marco de mejores prácticas en telemedicina, dentro de lo que hemos desarrollado en la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, pasa por, primero, encontrar, definir y dimensionar bien el problema que queremos resolver. Si no tenemos definido el problema, es inútil cualquier aplicación de telemedicina en gastroenterología y en el sistema sanitario de manera global. Segundo, identificar las necesidades no cubiertas de manera colaborativa con nuestros pacientes. Tenemos que co-encontrar, co-identificar las necesidades no cubiertas y, sobre todo, con nuestros pacientes llegar a un acuerdo de qué es éxito y cómo vamos a medirlo. Porque si no medimos y no definimos qué es éxito, podremos llegar con mucha precisión al sitio incorrecto. Evidentemente, para esto es necesario dejar y romper los silos. La telemedicina tiene que ayudarnos a crear una red colaborativa. Los silos simplemente han demostrado, y más durante esta última pandemia, que dificultan las posibilidades de tratamiento y de abordaje por parte de los profesionales y se ha visto que los equipos multidisciplinares responden mucho mejor a los momentos de incertidumbre y a las situaciones complejas. Finalmente encontramos las herramientas, pero no al principio. Las herramientas vienen al final.
tenemos evidentemente que cumplir las normas de protección y seguridad de la información con nuestras herramientas, tenemos que diseñar desde el principio un plan de contingencia por si acaso la tecnología falla, indudablemente, y es obligatorio medir los resultados, y no solo los procesos, sino los resultados en salud de nuestros pacientes, y finalmente trabajar para cambiar la cultura de nuestras organizaciones. Y con esto creo resumir cómo abordamos los proyectos de innovación en telemedicina, en transformación digital, desde la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos. Podemos compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Mayol. La verdad es que muy interesante y muy concreto. Mensajes que luego en el tiempo de preguntas podremos algunas de ellas profundizar. En este sentido, invito a todos los que nos estáis siguiendo a que enviéis cualquier pregunta que tengáis. Tenemos poco tiempo, pero bueno, lo vamos a... seguro que nos dará tiempo a la mayoría de ellas. Tanto los tres tienen diferentes responsabilidades y los tres podrían hablar de diferentes cosas, pero les hemos pedido ahora tanto a la doctora Aguas como al doctor Cabezas que aterricen más en patología concreta nuestra, ¿no? de esta sociedad. Y en ese sentido, la doctora Aguas va a hacer este tránsito de la telemedicina, del uso de la telemedicina y lo que a todos nos preocupa como profesionales médicos, ¿no? Que es la atención del paciente, ¿no? El manejo del paciente. Concretamente, la doctora Aguas va a hacerlo sobre pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por favor, doctora Aguas, cuando pueda. Hola, buenos días. Gracias, doctor del Barrio. Bueno, agradecer a la Sociedad Española de Patología Digestiva por haberme invitado a participar a esta mesa tan interesante y que, bueno, como ha comentado también el doctor del Barrio y el doctor Mayol, no es un tema que haya venido desgraciadamente con esta crisis, sino que ya viene trabajándose desde hace años y sobre todo dentro de las enfermedades digestivas, probablemente la enfermedad inflamatoria intestinal sea una de las más desarrolladas hasta la fecha. Yo voy a intentar resumir brevemente cuáles son, pues bueno, las experiencias que se han publicado hasta la fecha y lo que estamos trabajando nosotros en nuestro grupo de investigación. En los últimos años, sobre todo las plataformas, las herramientas que se han desarrollado han sido sobre todo para valorar si con estas herramientas conseguíamos que estos pacientes tuvieran un mayor conocimiento de su enfermedad, para hacerlos, pues bueno, para que controlaran mejor sus patologías sin tener que estar constantemente acudiendo a las consultas, para mejorar su adhesión al tratamiento. Pero es cierto que progresivamente han ido mejorando todas estas herramientas. Hoy en día ya disponemos de plataformas potentes que han sido validadas con ensayos clínicos importantes, como son estas tres plataformas que son las más conocidas y que son la plataforma de Cost&Care, la de MyIBD Coach y la plataforma americana de TeleIBD, que son plataformas que ya tienen distintas herramientas implementadas, integradas en una misma plataforma, que pueden utilizar videollamada, pueden utilizar teleconsulta, pueden utilizar pues para que el paciente desde casa pueda realizarse la calprotectina desde su domicilio. Y es cierto que todas estas tres plataformas, fundamentalmente, que son las más conocidas, han utilizado siempre pacientes muy estables, pacientes que están en remisión. Y, bueno, y la mayoría llevando tratamientos con salicilatos y muy poco porcentaje de pacientes con otro tipo de fármacos como son inmunosupresores o biológicos, que hoy en día hay muchos pacientes que lo precisan. A raíz de todo esto, nosotros pensamos en, bueno, después de ver que sí que ya habían plataformas que demostraban que eran seguras y eficaces para el control de pacientes que estaban estables, quisimos ver si podíamos desarrollar una plataforma que fuera igual de segura, pero para ese perfil de pacientes que es el que realmente precisa más asistencia, acudir más al hospital, y que para nosotros era, pues lo llamamos al paciente complejo, a ese paciente que está con un brote moderado grave y que precisa empezar pues, con inmunosupresores, biológicos o tratamiento combinado, y que inicialmente va a tener que venir mucho al hospital. Nosotros empezamos trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia y con distintas becas financiadas públicas por el Instituto Carlos III, y desarrollamos esta plataforma que lleva las siglas de TECU, de telemonitorización en la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
Una vez desarrollada, que bueno, no fue un trabajo fácil porque bueno, el lenguaje tecnológico no tiene nada que ver con el nuestro, pero bueno, afortunadamente también con este perfil de pacientes disponemos ya hoy en día de índices de actividad validados para ser autocomplementados por los pacientes y otras herramientas objetivas como pueden ser la calprotectina, y nos permite el poder utilizar este tipo de herramientas. Quisimos valorar en un piloto, ver la seguridad y la validez que tenía esta plataforma, y lo comparamos con la práctica clínica presencial puramente o con una rama que además de la presencial tenía también la consulta telefónica, que es lo que estamos haciendo ahora hoy en día sobre todo, y sí que vimos que al final del seguimiento de estos pacientes que empezaban con un brote, pues el mayor porcentaje de pacientes que estaban en remisión era el de la rama del control remoto. No hubieron diferencias significativas, probablemente porque el seguimiento fue corto, fue de 6 meses. Además, quisimos analizar, porque esto yo creo que es uno de los problemas más importantes que hoy en día las administraciones sanitarias no han estado mucho por la labor, y es porque tampoco disponemos de muchos estudios de coste-eficacia que sean realmente, pues para que las administraciones vean realmente ese beneficio que nos pueden aportar. Nosotros valoramos también los costes directos, los costes indirectos y realmente pues, bueno, el mantenimiento de esta plataforma, y sí que vimos que además de ser segura para controlar estos brotes, la actividad de estos pacientes, vimos que además también había un ahorro de costes y bastante llamativo con respecto a las dos ramas. Como comentaba el doctor Mayol, es muy importante que si estas herramientas, porque hemos visto en muchos ensayos clínicos que nos llamaba la atención que había un alto porcentaje de pérdidas de seguimiento, y esto en parte es debido sobre todo o bien porque el paciente está estable y no es el paciente idóneo que quiere que una herramienta le esté constantemente repitiendo o recordando que tiene una enfermedad crónica, sino también porque hay herramientas que nosotros pensamos a lo mejor que están recogiendo todas las variables más importantes para nosotros, pero para los pacientes quizás esta herramienta no les es útil, no se encuentran cómodos utilizándolo, no son sencillas de utilizar, y esto nos hizo verlo pues realizando grupos focales con pacientes, inicialmente con los que habían ya utilizado la plataforma y posteriormente con grupos de pacientes de ACU España, de la Asociación de Pacientes de Cronicolitis, que nos ayudaron pues a ir ajustando y adaptando la parte de la aplicación que ellos vayan a utilizar, pues viendo las necesidades y las percepciones que ellos tenían. Y bueno, pues con esta plataforma ahora mismo, pues bueno, es una plataforma que se puede utilizar para cualquier perfil de paciente. Estamos trabajando también el perfil del paciente postquirúrgico, estamos implementando también la videollamada, que hoy en día yo creo que en breve lo vamos a tener disponible en la asistencia clínica presencial ya, porque las administraciones públicas ya están en ello. Y el proyecto más importante que tenemos ahora mismo en marcha es un proyecto multicéntrico aprobado por GTECU, en el que están participando 30 hospitales de España, porque lo que quisimos es ver, ya que la plataforma es segura, queremos ver si es igual de eficaz con cualquier tipo de hospital. Es verdad que nosotros trabajamos en el Hospital La Fe, como muchos de los hospitales de España, terciario y con mucho paciente complejo, pero queríamos ver si también estas herramientas son útiles para esa gente, pues personal sanitario que no tiene tanta pues bueno, personal a lo mejor de enfermería, o si precisa de otras herramientas para poderlos implementar. Y bueno, pues yo creo que ha tenido que llegar, desgraciadamente, esta crisis para que tanto las administraciones, las sociedades científicas ya den por hecho que, aunque sean utilizando las tecnologías más básicas, como es pues, la telemedicina de las consultas telefónicas, la de vía mail, tenemos que hacer uso de ellas, porque nos hemos dado cuenta que de repente hemos pasado a utilizar la consulta prácticamente telefónica y prescindir de la presencial, y en muchos pacientes no ha sido necesario volver a citar al paciente presencial. Yo creo que estas plataformas de control remoto nos pueden ayudar a seleccionar ese perfil de paciente que sí que deberíamos seguir viendo de manera presencial, seleccionar a esos pacientes que precisamente pues, pueden seguir viéndose o bien por consultas telemáticas o con videollamadas. Pero como comentaba también el doctor Julio Mayol, pues bueno, esto ya lleva trabajándose años, todo el tema de las tecnologías implementadas en la medicina, pero es cierto que seguimos teniendo unas barreras importantes que sobre todo son las barreras legales, porque a día de hoy pues no existe un marco legal en España para el desarrollo, evaluación e implementación de estas herramientas. Esta falta de regulación de la telemedicina pues, nos puede llevar a producir muchos riesgos
en la seguridad y confidencialidad que ofrecen las garantías tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Un problema muy importante que tenemos, que esto sobre todo es por las competencias que están pues, transferidas a las comunidades autónomas, es la falta de interoperabilidad entre estas soluciones, que ya no solo es que entre las comunidades tenemos distintos sistemas informáticos, sino incluso en la propia comunidad autónoma tenemos sistemas de información distintos y si encima, pues bueno, estas herramientas de telemedicina no tienen una manera de poderse integrar con los sistemas de información hospitalaria, va a ser inviable porque al final acaba siendo más trabajo. Y finalmente la última barrera, pues la de la financiación. Es verdad que nosotros todo el tiempo que hemos estado trabajando, pues bueno, es gracias a becas, a financiaciones que hemos obtenido, pero realmente esto tendría que ser ya las administraciones sanitarias las que se hagan cargo porque, bueno, hay que poner en marcha estas plataformas, hay que sostenerlas y, bueno, pues ya en otros países, en Estados Unidos, lo que es la consulta telemática, pues, bueno, tiene su reembolso, está estipulado el coste, pero aquí en España no. Y, bueno, para acabar, yo, pues, recalcar que, sin duda, la telemedicina no es que vaya a reemplazar a la asistencia tradicional que veníamos haciendo hasta ahora presencial, sino que va a ser una asistencia que va a complementar para potenciar esta calidad y la eficiencia de esta asistencia tradicional, que ya existen herramientas que son coste eficaces para el manejo integral de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, dado que, bueno, cada vez se supone más carga asistencial y unos costes muy elevados. Esto nos puede ayudar a seleccionar el perfil del paciente. Es muy importante que se formen y que se especialicen el personal sanitario que vaya a utilizar estas distintas herramientas. No deja de ser un trabajo que se tiene que implementar dentro de la jornada laboral de los profesionales sanitarios porque tiene una dedicación y unas responsabilidades y sobre todo también pues hay que formar y educar a los pacientes al utilizar estos dispositivos para evitar las pérdidas del seguimiento con todas estas herramientas. Y sin duda, pues bueno, ha tenido que llegar la crisis, esta pandemia, para que realmente aparezca este impulso definitivo de la implementación de la telemedicina. Yo creo que, bueno, no solo en la enfermedad inflamatoria intestinal, yo creo que también en muchísimas patologías crónicas. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal nos va a ayudar a saber seleccionar el perfil del paciente que deberemos seguir viendo en el hospital y cuáles son pues, los que podremos hacerlo con cualquier otra herramienta o bien con videollamada, con control remoto, sin la necesidad de que el paciente se tenga que desplazar hasta el hospital. Y bueno, pues probablemente esta crisis también nos ayude a superar de una manera más rápida todas estas barreras que estamos encontrándonos desde hace ya años, administrativas, económicas y legales. Y muchas gracias. Bueno, pues seguimos avanzando en el conocimiento y en la aplicación de la telemedicina, en este caso concreto al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y para terminar esta primera parte de esta mesa, pues el doctor Cabezas nos va a acercar al papel de la telemedicina en los pacientes con hepatopatía crónica. Probablemente los tres incidan en barreras, en soluciones. Habrá ahora un tiempo para preguntas y tendrán tiempo para explicar algunas de ellas, pero ya les adelanto que a los tres tengo que dar gracias por el esfuerzo que están haciendo de resumen, porque realmente es encomiable. Hay tanto que contar y tan poco tiempo para hacerlo. Por favor, doctor Cabezas. Gracias, Jaime, por tu amable invitación y gracias también a la sociedad por organizar este magnífico y innovador congreso, así como al comité científico por seleccionarme para esta presentación. Y sin más dilación doy paso a la presentación que, como el título menciona, se centra en el manejo de la telemedicina en enfermedades hepáticas. Solo una breve diapositiva inicial para presentar la definición de telemedicina, que como pueden leer es el empleo de las tecnologías de la comunicación para compartir información médica que al final nos permita mejorar la salud de nuestros pacientes. La telemedicina es una pequeña parte dentro de lo que ya el doctor Del Barrio mencionaba en un inicio de nuestra mesa de salud conectada o salud digital, ¿no? Dentro de todas las teles que podemos hacer en medicina, tenemos otras vertientes relacionadas con otras especialidades, ¿no?
Y la telemedicina la podemos llevar a cabo, como os pongo en la referencia del New England, entre profesionales sanitarios, el profesional sanitario con el paciente, y una tercera parte en la cual el paciente se relaciona con nosotros a través de gadgets o como se dice en inglés, wearables, gadgets o aparatos que nos sirven para medir cosas objetivas de su exploración o de su situación física. En hepatología ya hay experiencia, hay diversos estudios en los cuales se evalúa la telemedicina. El paradigma en el manejo de la hepatitis C o los primeros que pusieron en marcha la telemedicina fue el proyecto ECO, que ya está ampliamente difundido y conocido, en el cual la telemedicina se mantiene entre el medio rural, donde está el médico de atención primaria y el especialista en hepatología para proveer del manejo de la hepatitis C. Nuestro proyecto, que desgranaré un poco en la próxima diapositiva, en la cual el especialista contacta con el paciente y el médico, en este caso para salvar la distancia física y las barreras que suponen estar en el ámbito penitenciario. Hay otro trabajo muy interesante en el seguimiento de cirrosis mediante llamadas automáticas para detectar descompensación. Quizás la cirrosis descompensada pueda no ser el mejor escenario en el cual aplicar telemedicina, pero es que yo creo que la telemedicina es lo suficientemente versátil para dar soluciones en todo el espectro de la enfermedad hepática. Asimismo, también en el trasplante hepático hay experiencias en el manejo pretrasplante, en este trabajo que os dejo mencionado aquí. La evaluación de los pacientes mediante el uso de telemedicina permitía acortar los tiempos para que estos pacientes sean incluidos en lista de espera. Y, por supuesto, también en el seguimiento post-trasplante, pues también hay experiencia en la cual telemedicina mediante el profesional sanitario, el hepatólogo y el paciente, y asociado a instrumentos digitales, permite un seguimiento de los mismos. Para no ir entreteniéndome, la siguiente diapositiva os desgrana un poco la experiencia que nosotros tenemos en el manejo de la hepatitis C en prisión. En este caso, el objetivo fue eliminar la infección en el centro penitenciario, y para ello articulamos un modelo de atención en el cual la estrategia de cribar y tratar, apoyados en la telemedicina como instrumento para hacer una atención multidisciplinar, pues nos permitió tratar a todos los pacientes que diagnosticamos, alcanzar una tasa de curación como sucede en la población general. Y lo que no es menos importante y más interesante del trabajo es que después de todas las telemedicinas que llevamos a cabo, a los pacientes, a los presos, les pasamos un cuestionario de satisfacción con 11 preguntas perfectamente diseñadas y escaladas, en las cuales, como veis en los relojitos, todas se sitúan en el verde por encima de 4, lo cual la telemedicina supone algo sencillo y aceptable para esta población. Y como la doctora Aguas también avanzaba, en este proyecto también realizamos un estudio económico en el cual determinamos que este proceso, evitando lo que son costes los costes no médicos directos de trasladar al paciente al centro sanitario, pues nos permite ahorrar dinero por la atención. Nos gastamos un poquito más en la atención, en los costes médicos directos, porque al otro lado de la cámara no solo tenemos al paciente, sino tenemos al médico, ¿no? Pero sin duda que al final la atención global supone un ahorro. No lo menciono en esta diapositiva por cuestiones de tiempo, pero también, aparte de la satisfacción en estos pacientes, el estigma de tener que trasladarlos y pasearlos por el hospital con los guardas y esposados, pues supone una mejora en su autoestima, ¿no? Y yendo un poquito más allá, viendo esta gran experiencia satisfactoria y pionera que tuvimos en la prisión del Dueso, pues fuimos un poquito más allá. Y teniendo en cuenta que también hay un ámbito penitenciario, quizás desconocido en otros ámbitos, los pacientes que no están condenados a penas privativas de libertad también tienen su referencia en el ámbito penitenciario, en lo que se llaman los centros de inserción social, ¿no? Aquí hemos diseñado una nueva figura para engranar más el proceso, además de la telemedicina, que es el navegador. Puede ser un psicólogo, una enfermera, un asistente social, una persona que nos sirva un poco de enganche entre el centro de inserción social, donde ya hay un equipo médico definido, y el hospital, la atención especializada, o lo que le da mayor valor a nuestro estudio, o al menos en nuestra opinión, es la dimensión social de este programa, ¿no? Este navegador no solo va a ayudarnos en lo que es la salud propiamente
física o médica, sino también a la atención psicológica, psiquiátrica y social de esta población, que es relativamente similar a la que nos encontramos en la prisión. En este caso, la otra pata de este proyecto es el acceso, como ya se ha mencionado en otras mesas, al diagnóstico descentralizado, al diagnóstico de la hepatitis C mediante test rápidos. En este caso, nosotros lo que empleamos es sangre capilar para un diagnóstico rápido de anticuerpos, y en el caso de que esto sea positivo, de una manera similar a lo que hacemos el diagnóstico en el paso único cuando extraemos sangre de manera convencional, pues hacemos la determinación del RNA del virus mediante el GeneXpert. En un par de horas nuestro paciente está diagnosticado, y en el caso de que el resultado sea positivo, mediante telemedicina contactan con nosotros en el hospital y prescribimos el tratamiento de manera inmediata. Como veis en la gráfica de abajo, hemos conseguido una tasa de cribado que supera el 90%, la tasa de tratamiento alcanza casi el 85% de los pacientes que hemos evaluado. Todavía nos falta un poquito de seguimiento, pero al menos todos los que han completado el tratamiento han alcanzado la curación. Y para ir ya finalizando un poco mi presentación, esta es la visión un poco que yo tengo de la telemedicina y la enfermedad hepática. Yo creo que esta es una visión global en la cual alguien me preguntaba o me decía, no, es que en hepatología es fácil porque solo lo seguís con analítica. Bueno, no puedo estar en desacuerdo, pero sin duda que, como se avanzaba antes, la enfermedad hepática también tiene situaciones complejas como la de cirrosis descompensada, donde no solo hacemos analíticas y donde hay que currarse un poquito más la valoración del paciente. Pero sin duda que contando con la atención primaria y, como os mencionaba antes, la telemedicina no solo es de médico a paciente, es médico-paciente o médico-médico. Yo creo que es una herramienta súper versátil que quizás sí, al principio solo hacemos analíticas, pero también hacemos una historia clínica, etcétera, donde quizás podemos aplicar la telemedicina, pues no voy a decir fácilmente, pero sí de manera ágil, o en fases más avanzadas de la enfermedad, donde tenemos que ver físicamente al paciente, nos sirva, pues como también avanzaba la doctora Aguas, en situaciones estables de la enfermedad, aplicarla para facilitar el acceso al paciente. Y sin duda también yo creo que la doctora Aguas me lo ha facilitado. Yo he dejado aquí un pequeño icono para asistencia que he mencionado, he descrito como asistencia en competencias digitales. Tenemos que educarnos o aprender tanto los médicos como los pacientes. Sabemos que casi todo el mundo tiene un teléfono, tiene teléfono o tiene acceso a un smartphone con todas las capacidades de conexión, pero habrá gente o población vulnerable, como es el caso de las personas que hemos visto en el CIS, que pueden no tenerlo, ¿no? En este caso, quizás el acceso a la telemedicina lo tendrán acceso, pues, de manera, voy a utilizar el paralelismo, descentralizado, asistiendo quizás al centro de salud o asistiendo a una consulta con el asistente social que le dé acceso a esta conectividad que nos permita relacionarla. Yo creo que toda la historia natural de las enfermedades hepáticas, que es relativamente similar en todas, permite el acceso de la telemedicina. Habrá que adaptarlo a las condiciones del paciente y a las nuestras, pero yo creo que es una herramienta versátil que debemos incorporar en nuestra práctica habitual y en nuestras agendas de asistencia, tener un hueco para la telemedicina, ¿no? Por tanto, para concluir y ciñéndome al tiempo, la telemedicina en las enfermedades hepáticas es posible, es una realidad. Debemos adaptarlo a la enfermedad o al grado de enfermedad hepática en la que nos encontremos. Lo debemos integrar, como ya mencionaba, en nuestros aplicativos de la historia clínica para que quede perfectamente registrado y se constate que utilizamos las medidas de seguridad adecuadas. Y luego quizás, como ya habéis avanzado, pues debe estar todo de alguna manera arreglada o normalizada para que todos hagamos lo mismo o en un mismo sentido. Y sin más, agradeceros la atención, la paciencia, y quedo abierto a preguntas y a la discusión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Cabezas. Tenemos ahora mismo 15 minutos exactamente de debate. Por cierto, les recuerdo que cuando termine esta mesa, nuestro presidente procederá a la clausura de este primer congreso virtual, con lo cual les pediré que permanezcan unos minutos más. Pero bueno, en estos 15 minutos yo voy a hacer varias preguntas. Nos pueden seguir planteando preguntas. Voy a hacer una batería de preguntas, 3 a cada uno. Os las voy a plantear seguidas y así
agilizamos el debate e incluso luego antes de cerrar la mesa os daré una última palabra para que cerréis con un mensaje o con una indicación o lo que creáis oportuno. En primer lugar, doctor Mayol, oyendo la diferencia entre digitalización, transformación, esto ya lo venimos oyendo hace tiempo, esto va a cambiar, no sé si va a cambiar. Primera pregunta, ¿esto es ahora porque tocaba y esto es de frikis o realmente está convencido el doctor Mayol que esto se va a quedar? Segunda pregunta, si se va a quedar, ¿cómo se va a quedar? Es decir, ¿cómo se va a trasladar esto a la práctica diaria? Es decir, ¿qué porcentaje se va a poder automatizar? Ya no hablo de digitalización, ya no hablo de inteligencia artificial o de robótica o de no sé qué. ¿Cuánto de todo esto se va a incluir en nuestro día a día y cómo se va a hacer, ¿no? Y ahí iría un poquito la tercera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a reflejar esto? Las horas de trabajo, las teleconsultas, va a cambiar nuestra forma de relación. En este caso concreto, los tres trabajan en grandes hospitales, el doctor Mayol, como saben, en el Clínico de Madrid. Definitiva, esto es solo de frikis. En segundo lugar, concretar un poquito más en qué partes de la organización va a cambiar y cómo va a cambiar y cómo se va a reflejar en la plantilla, en el día a día. Usted que es cirujano, en la organización de los quirófanos, por ejemplo, ¿por qué ahora no están ya automatizados como tendría que estar? En segundo lugar, doctora Aguas, también a los tres les haría muchas preguntas, pero tres muy concretas. En primer lugar, me ha sorprendido muy favorablemente, igual que el doctor Cabezas, la experiencia que ya hay de la aplicación de la telemedicina. Mi primera pregunta es, vale, ¿y esto lo sabemos? ¿Esto lo conocemos? ¿Es verdad que la medicina nos movemos por picos y cuando hay innovaciones reales empezamos a ver publicaciones? Ahora mismo veremos muchísimas de telemedicina en estos, pero realmente todas estas experiencias que están contando están ya reflejadas en la literatura científica. Podemos ya extrapolarla y ahí iría a la segunda pregunta. Hablaba ya también de estudios multicéntricos. ¿Cuándo veremos todo esto que sea de un uso masivo entre nuestra población? Y ahí va con la tercera pregunta. Hablaba de una plataforma, de una app. Tenemos más de 300.000 plataformas, más de 300.000 apps en salud y muy poquitas utilizamos. Hablaba de una pérdida de seguimiento de los pacientes. Estamos en una sociedad en la que el 99% de la población tiene un teléfono inteligente. Somos el segundo país del mundo con más penetración en teléfonos inteligentes. Luego, por lo tanto, ¿qué no estamos haciendo bien? Que tenemos la evidencia, porque ha dicho que ya hay validaciones, ya hay evidencia científica, es el paciente que lo está necesitando y ¿qué está fallando? Pongo el ejemplo de Alemania, que ya desde finales del año pasado tiene la prescripción de apps en salud en todo el territorio nacional, ¿no? Por lo tanto, aquí hay cosas que habría que mejorar. Hablaba de la administración, probablemente la administración hay que llevarle datos, pero probablemente las sociedades científicas como esta en la que estamos también tienen un papel que jugar aquí. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el grado de desarrollo científico de todo lo que hemos estado hablando? En segundo lugar, ¿por qué no está llegando esto de una manera masiva a nuestros pacientes? Y en tercer lugar, ¿para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo todo esto? ¿No? Y el doctor Cabezas, aunque también la doctora Aguas lo ha comentado muy tímidamente al final, quiero insistir mucho en el tema de formación, ¿no? Porque probablemente en esa pérdida de seguimiento de los pacientes haya la necesidad de que los profesionales tengamos que ser formados en algo que no lo hemos sido hasta ahora. Habla de competencias digitales. ¿Quién nos las da? ¿Cómo nos las validan? ¿Quién las valida? Es decir, ¿cómo nos vamos armando de todo esto, no? Es decir, primera pregunta iría un poco en la línea de la formación en todo esto que hemos estado oyendo en estos minutos. La segunda pregunta es también realmente llamativo el modelo que han trabajado en el medio penitenciario, un medio que todos estamos de acuerdo que es complejo, pero ¿por qué esto mismo no es de rápida usabilidad, por ejemplo, en el medio rural, en el medio
hay comunidades autónomas en las que la dispersión, la dificultad de proximidad a un gran hospital, como son los suyos, pues bueno, puede servir el modelo este de la barrera ya no es un muro de hormigón, sino que es una barrera física en distancias en kilómetros. Y en tercer lugar, probablemente tenga algo que ver todo esto, la cuestión de interoperabilidad. ¿En qué situación estamos con la historia clínica digital? Compartimos datos. En esta epidemia, si algo también hemos visto es la necesidad de datos. No, todos los datos que estamos utilizando, que nos están contando, no son fiables. Necesitamos datos, trabajamos con datos. Ojo, porque mientras nosotros estamos discutiendo esto, las grandes tecnológicas están ya trabajando con nuestros datos. Luego, por tanto, la primera pregunta es, ¿forma de compartir esta experiencia a otros medios también hostiles? En segundo lugar, todo el tema ligado a la formación. Y la tercera pregunta iría más ligada, ojo con cómo ahora mismo gestionamos las bases de datos, cómo gestionamos nuestra historia clínica, la interoperabilidad, la conectividad, etcétera, etcétera. Por favor, doctor Mayol. Muchas gracias, Jaime. Para empezar, evidentemente, esto era cosa de frikis y cada vez es menos de frikis. Ahora mismo la gente se pregunta qué quiero. ¿Quiero un coche o quiero movilidad? Y cada vez más la población va hacia la movilidad. ¿Quiero un periódico o quiero noticias? Y si quiero noticias ya no necesito un periódico de la manera tradicional. Incluso en la reproducción. ¿Qué quiero? ¿Una relación o quiero tener un hijo? La gente empieza a decidir que congela sus gametos y tiene hijos cuando considera oportuno tenerlos. Estamos en una transformación social y el sistema sanitario y los médicos en particular, pues somos muy reticentes a estos cambios porque nosotros creemos que sabemos lo que la gente quiere. Y esto empieza a no ser así. Esta pandemia ha empezado a demostrar que el contexto es menos estable de lo que creíamos y que las personas quieren cosas diferentes de lo que nosotros podríamos darle y la quieren de una manera diferente. Por tanto, estamos en un proceso de transformación en la que los pacientes, los ciudadanos, van a decidir qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Y esto lleva a la siguiente pregunta, la automatización. La automatización es percibida por profesionales como nosotros, globalmente, como un riesgo de pérdida de poder. Lo que depende de mí personalmente me da un cuello de botella para la toma de decisiones que genera poder en el flujo de información. Automatizarlo me quita de esa capacidad para tomar decisiones. Pero aún así hay un 20% al menos de nuestras actividades que no generan ningún valor, que las hace mejor una máquina que nosotros. Perder talento humano en hacer cosas automatizables, primero, es un desperdicio de recursos y segundo, deshumaniza, despersonaliza a los propios profesionales. Gran parte de nuestra quemazón, de nuestro burnout, es secundario a meternos en una cadena de producción industrial de servicios sanitarios, que es en lo que se ha terminado por convertir nuestro sistema sanitario. Simplemente producimos servicios porque es por lo que nos pagan. Y esto viene a la última pregunta que me hacías. ¿Cómo se paga esto de la telemedicina? ¿Nos van a seguir pagando por la cantidad de cosas que hacemos o por la calidad de las cosas que hacemos? ¿Nos van a seguir pagando por cuántos pacientes ves o por cuántos pacientes les has mejorado la salud? Cuando empiecen a pagarnos por el valor que generamos para la persona y para la sociedad, en vez de por la cantidad de cosas que hacemos, cambiaremos. Porque, como dice el refrán, tú dime cómo me pagas y yo te diré cómo trabajo. Por favor, doctora Aguas. Bueno, a ver, a las preguntas que me comenta, yo creo que voy a ser breve porque la verdad es que a la primera pregunta hay experiencias que puedan ser extrapolables. Yo creo que a día de hoy ya disponemos de, bueno, pues de evidencia científica potente que nos puede dar, pues eso, la seguridad de que estas herramientas pueden ser útiles y eficaces para el control de pacientes, pues en este caso de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o con cualquier otra patología crónica que sea subsidiario de este tipo de herramientas. Pero nos encontramos con el problema que yo a día de hoy sigo teniendo para poderlo implementar. Nosotros a día de hoy ni siquiera en nuestro hospital hemos podido integrar toda la plataforma íntegramente en el sistema informático que disponemos. Entonces, esto es un problema porque genera más trabajo.
tú tienes que estar, las consultas que se realizan remotas, que generan pues una consulta a distancia, tienes que ir tú pasándola manualmente a la historia de clínica y esto no va a solucionar el problema. Y esto viene pues por el tema también del problema de la interoperabilidad de los sistemas y que esto sí, el problema también del tema de la regulación, del no tener un marco legal y que todas las administraciones estén transferidas a comunidades autónomas, pues esto va también a dificultar el no llegar a una regulación más uniforme en nuestro país. Entonces, esto es difícil porque, bueno, pues cada uno intenta trabajar como puede, pero es verdad que si no hay desde arriba, desde realmente los ministerios, desde las sociedades científicas que realmente apoyen este tipo de tecnologías, es que va a ser muy difícil implementarlo. Yo creo que, bueno, pues ahora mismo nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia, que son herramientas que ya las disponíamos, pero que no serán difíciles de utilizar y que a partir de ahora, lo que comentabas del tema de las apps, sí que es verdad que hay miles de apps, pero ahora mismo todas esas apps tienen una vida muy corta porque mientras no estén implementadas, no estén validadas, no tengan calidad, no se van a poder utilizar. Yo creo que tienen que ser herramientas que realmente científicamente tengan un aval de ensayos clínicos, de que hayan pasado por Agencia Española, en este caso del medicamento, que sean productos sanitarios que realmente sean fiables y que, bueno, pues que finalmente lo que nos van a hacer es realmente poder filtrar este tipo de paciente para que sepamos qué tipo de consulta vamos a poder realizar, pero no es para prescindir de la consulta presencial. Vale, muchísimas gracias. Doctor Cabezas, por favor. Para ser breve, yo creo que Mar lo ha dicho perfectamente. Me preguntaba si nuestra experiencia en la presión del dueso es extrapolable. Te puedo decir que sí, por motivos éticos no lo he incluido, pero los compañeros de la prisión de Herrera de la Mancha han reproducido nuestro modelo y funciona perfectamente, exactamente empleando la red SARA como elemento de conexión para dar soporte a la teleconsulta y han podido también eliminar la infección en la presión. Respecto a lo de la formación, no sé si yo tengo la respuesta, pero sí al menos tengo una idea, ¿no? Supongo que cuando surgen estas crisis, como todo el mundo menciona, hay oportunidades y en este caso formar a los pacientes o a los médicos pues genera una oportunidad de diseñar quizás nuevos servicios en nuestro sistema sanitario para ayudar a la gente en estas competencias de cómo conectarse o cómo acceder a la teleconsulta. Un ejemplo que todavía es muy preliminar es lo que hacemos en el Dueso. Nosotros en nuestra comunidad dispone de una aplicación móvil para conectarse al sistema de salud y esa aplicación da soporte a la telemedicina desde nuestra aplicación de historia clínica. Entonces, cuando la persona acude al CIS, los compañeros, si dispone de un teléfono móvil, pues le ayudan a instalar y le enseñan cómo manejarse, ¿no? Y luego cuando tengamos las citas, pues poder hacerlo a través de esta aplicación. Esta aplicación, además, el beneficio que tiene es otra característica que mencionabais, ¿no? Tanto la seguridad para cifrar la conexión como la seguridad de que estás contactando con la misma persona, porque debe registrarse con su tarjeta sanitaria, ¿no? Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta a la hora de hacer la telemedicina, ¿no? Ahora nos ha impuesto a aplicarla a través de llamadas telefónicas y porque te dicen que hablas con el paciente, pero siempre me asalta la duda de si eso es verdad o no, ¿no? Pues de esta forma esta aplicación salta quizás esa barrera de seguridad y de confidencialidad de saber que estás hablando con quien debe. Y como avanzabas, el medio rural es lo mismo que salvamos con la prisión, ¿no? De salvar la distancia física, que ahora parece que necesitamos, pues la telemedicina debemos aplicarla. En el medio rural, no solo tanto para que vea el especialista, sino como hacen en el modelo ECO que os había presentado, pues está ceñido a la hepatitis C, pero es aplicable a todas las patologías o para poder ayudar al médico de cabecera en sus decisiones, ¿no? Y nosotros aquí en el hospital estamos articulando precisamente una manera de trabajar con atención primaria para poder mejorar este tipo de comunicación y poder, yo creo que de alguna forma, estar preparados si surgen nuevas inconvenientes que nos hagan
volver a necesitar esta distancia física, pero que no sea una distancia que nos impida dar una buena atención sanitaria. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un esfuerzo titánico el resumir la ponencia y resumir las preguntas y tantas cosas en tan poco tiempo. Les voy a dar una última ronda para que cierren ellos sus intervenciones, pero antes permítanme compartir con ustedes dos reflexiones, ¿no? Hace aproximadamente 2 o 3 años participábamos en unos trabajos en los que ponían en evidencia toda una serie de áreas de mejora de nuestro sistema nacional de salud. Por ponerles ejemplos, el tiempo de espera medio en consultas externas, que era de 57 días, que el 50% de las personas mayores de 65 años padecían enfermedades crónicas y eran responsables del 75% del gasto sanitario total, que de las 21 millones de personas que iban a urgencias, un 11,3 ingresaban, etcétera, etcétera. Y frente a eso se proponían diferentes soluciones basadas en nuevas tecnologías. Ninguna de ellas avanzó y ninguna de ellas por las barreras que han venido contando con nosotros los ponentes. Hombre, espero que algo hayamos aprendido, aunque soy bastante escéptico y no tengo ningún rubor en compartirlo con ustedes. Y la segunda reflexión es que también en estos días, en estas semanas, hemos visto diferentes formas de enfrentarse a esta pandemia, sin entrar en decisiones políticas, simplemente en cómo estábamos de preparados y desde el punto de vista de lo que estamos hoy hablando, que es de la telemedicina. Recordarles que en otoño del año pasado, 3 países nórdicos, como son Noruega, Dinamarca y Finlandia, que ya tienen una estrategia nacional de digitalización, los 3 a su vez hicieron una alianza estratégica de digitalización antes de que llegase la pandemia. A la hora de la llegada de la pandemia, indudablemente les ha configurado una mejor situación a la hora de prevenir su atención y su respuesta. Y en este sentido, aquí ha sido muy llamativo el impacto que ha pasado en nuestras residencias sanitarias en España. Solamente un 25% de las personas mayores de 65 años permanecen en Finlandia. En Finlandia solamente el 25% de las personas mayores de 65 años permanecen en su domicilio, mientras que en España el 55% de las personas mayores están en las residencias ya, ¿no? Lo decía antes la doctora Aguas, el trabajo en remoto ahora mismo tiene un papel muy importante, ¿no? Luego, por lo tanto, yo creo que no demos por hecho que hemos aprendido lecciones, tendremos que, en el ámbito de nuestras responsabilidades, de nuestras competencias y como profesionales, tendremos que trabajar porque esto sea así. Sin más, por favor, de orden inverso a cómo hemos intervenido, doctor Cabezas, doctor Aguas, doctor Mayor, una última reflexión. Pues yo creo que nosotros ya teníamos experiencia en telemedicina y esto nos ha reforzado en seguir empleándola y adaptarla a las necesidades del paciente y de la enfermedad hepática en lo que a mí me toca. Doctora. Yo diría también lo mismo, que yo creo que la pandemia por COVID pues va a suponer el impulso definitivo para poder implementar herramientas que ya tenemos disponibles, seguras y eficaces en la práctica clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal. En mi caso, y visto lo que he vivido, mi recomendación es que cuando los problemas son muy complejos, lo que hay que hacer es montar grupos de personas con conocimiento, con perspectivas diferentes, incluyendo a los pacientes y a los ciudadanos en esos grupos para que den soluciones a la complejidad y la incertidumbre. Intentar hacerlo de una manera centralizada o una sola sociedad o un solo grupo con únicamente un conocimiento en silo es una garantía de fracaso. Bueno, pues llegado a este punto, agradeciendo de nuevo sinceramente que hayan cumplido el tiempo, a todos ustedes por estar ahí al otro lado de manera bidireccional, colaborando, interviniendo en este congreso. Y ya sin más le vamos a pasar la palabra al doctor Crespo como presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva para que proceda a la clausura de este primer congreso virtual. Yo entiendo que cuando los organizadores pensaron en un primero, rápidamente se les venía a la cabeza un segundo. Yo pediría
que antes de que llegue el segundo, muchas de las barreras que hemos oído en estos 3 días puedan ir poco a poco superándose gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Crespo, tiene la palabra.